Y estamos aquí en la primera sala que uno recorre cuando entra al Museo de la Memoria, MUME, aquí en lo que era la casa de Máximo Santos, con el profesor Carlos de Masi. Primera sala que uno entra a la izquierda, que de alguna forma la propuesta es hacer un recorrido con cierto orden cronológico, Carlos. Y aquí tenemos como la previa del golpe de Estado. Claro, a ver, en general uno puede mirar un museo como si fuera un libro y ver, digamos, cada sala como un capítulo de ese libro. Ajá. Y en este recorrido, digamos, tenemos una especie como de armado en el cual tenemos una sala que sería esta de los años 60 y previo al golpe de Estado, en el cual, digamos, te describe en cierta forma los antecedentes. Es decir, el Museo de la Memoria y lo que el Museo de la Memoria quiere presentar no puede estar despegado de su pasado inmediato. Ujú. Entonces, digamos, en esta sala es donde aparece ese contexto, digamos, que es necesario para entender cuál es el sentido de las salas siguientes. Ujú. Y digamos que tiene varias estrategias para proponer ese recorrido, que es una estrategia mirando fotos Mm. de la época, que son tomadas de la prensa de la época, que reflejan la agitación en las calles, la represión en las calles, el caballo, la policía, los camiones hidrantes, en fin, la gente La corriendo, el gente 18 de corriendo, eso. julio, ¿no? Sugiere Exactamente. esa agitación previa. Sí, sí, a ver, por un lado están esos documentos de época, las fotos, digamos, que nos dan una imagen de revivir, digamos, lo que es aquella época. Pasamos de una imagen muy, digamos, muy frenética, muy violenta, a la imagen del día del golpe de Estado, que parece, digamos, excepto por la presencia de un blindado frente a la puerta del Palacio Legislativo, Ujú, nada más nos indicaría, incluso un vecino pasea a su perro. Es decir, como que el golpe de Estado significa en ese sentido un corte no necesariamente positivo de toda esta agitación. ujú. Pero también hay objetos, digamos, hay recortes de diarios, hay instalaciones, las cuales nos muestran un poco lo que era el clima de convivir con uniformados permanentemente en la vía pública, documentos de la época del tipo volantes, Ujú. tipo de cosas efímeras que generalmente, digamos, llevan una denuncia, implican algo, están informando sobre alguna situación. Fue asesinado Hugo Gutiérrez, la militarización debe ser rechazada, los estudiantes que tienen que ir al liceo les dan, digamos, las movilizaciones de estudiantes liceales, es decir, todo Ujú. eso La viene un huelga de poco hambre, la huelga general, todo eso anunciado exactamente, también en pequeños folletos. exactamente todo eso en una forma que, digamos, tiene que eludir los medios formales de comunicación, porque Ujú. había censura, pero en cambio encontraba, digamos, esta forma de mano en mano de transmitir noticias y de presentar, proponer algún tipo de movilización. También se muestran lo que fueron los primeros asesinados, primeros no, porque en realidad esto es previo al golpe de Estado, previo a la dictadura, por ejemplo el caso icónico de Ibero Gutiérrez. Claro, esos casos son muy importantes, ¿no? Porque muestran que el terrorismo de Estado estaba activo antes del golpe de Estado. Es decir, la dictadura, digamos, ya encuentra Ujú. instalado una práctica del terrorismo de Estado sistemática. El asesinato de Ibero Gutiérrez, el asesinato de Ramos Filippini, la desaparición de dos ciudadanos en agosto del 71, todo eso está mostrando, digamos, que ya hay una práctica terrorista activa Ujú. en este país. Y este museo es muy interesante porque además de permitir este recorrido, de alguna manera el inicio por las distintas etapas de esos años oscuros, también posibilita recorrer el registro gráfico y tiene propuestas audiovisuales allí en una pantalla que recorren distintos momentos de la vida del país, la previa al golpe de Estado, todo lo que tuvo que ver con distintas instancias que se vivieron durante la dictadura, después la lucha en el ámbito de los derechos humanos de los familiares por lograr verdad y justicia, lo que fueron las apariciones de los primeros restos de desaparecidos que fueron encontrados enterrados en dependencias militares, el acompañamiento que hizo la sociedad uruguaya, que sigue haciendo, el homenaje que se hace en cada oportunidad, generalmente en la Universidad de la República, a estos restos. Todo esto se puede también tener allí en un registro audiovisual, que es una propuesta muy interesante y muy ágil. Y ese título, Carlos, icónico de Marcha que dice no es dictadura. Sí, esa es el semanario Marcha que se publicó el viernes siguiente, el 27 de junio fue el miércoles, ese es el 29 de junio, y había un decreto
que no censuraba a la prensa, no le permitía, mejor dicho, perdón, no clausuraba a la prensa, pero sí establecía algunas normas muy específicas y una concreta, muy curiosa, que decía que no se le podía atribuir intenciones dictatoriales al presidente de la República, que lo dijo Bordaberry en su discurso el 27 de junio por cadena de radio y televisión. Y bueno, en el semanario Marcha encontraron esa propuesta irónica, es decir, no es dictadura, digamos que es la manera de decir es dictadura sin decirlo. Claro, claro. Y allí tenemos también lo que significó para la sociedad uruguaya el asesinato de Liberarse, la gente que se volcó en la calle para su entierro, para acompañar los restos y el rol que tuvieron allí los estudiantes. Claro, ahí creo que ese es el punto cero, el comienzo del repaso del Museo de la Memoria es este año 68 y la muerte de Liberarse, y recuerda también de otros estudiantes que fueron asesinados en los años siguientes, y en ese mismo año incluso Susana Pintos y Hugo de los Santos. Yo creo que es un buen comienzo porque el asesinato de Liberarse marcó un verdadero shock en la sociedad uruguaya. Fue un impacto, es decir, uno piensa, bueno, la FEU se había formado en 1929, hay historias de huelgas de estudiantes desde el siglo XIX, nunca había habido un estudiante asesinado hasta ese momento, y eso como que marcaba un quiebre de algo que había sido, digamos, como una especie de norma de funcionamiento de la democracia uruguaya, que allí como que sufría un corte. Y bueno, digamos, por algo el asesinato de Liberarse se convierte, digamos, también en un tema emblemático de todo lo que significa toda esta lucha de esos años. Seguimos recorriendo, Salles.